Rumbo a la modificación de la Ley 348. Balance sobre la implementación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y desafíos para el fortalecimiento de las políticas y servicios de prevención, atención, sanción y reparación. Es una actividad de la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Embajada de Suecia. Hola, hola, ¿cómo está Bolivia? Bienvenida, bienvenidos. Son las 11 de la mañana con 19 minutos a partir de este momento y como lo decía el avance, gracias al apoyo de la Comunidad de Derechos Humanos y la Embajada de Suecia en Bolivia junto al UNFPA, vamos a encarar este ciclo de programas en los que vamos a intentar analizar varios niveles que tienen que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres y cuáles pueden ser, a partir de estos análisis, los aportes a la modificación de la Ley 348. Hoy vamos a tener no 3, 4 invitados e invitadas, así que voy a empezar por quien me acompaña acá en el estudio y le agradezco mucho de verdad que esté acá, la licenciada Paola Gutiérrez Averanga, responsable de los SLIMs del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, pero además una activista y una mujer que ha estado vinculada y sigue vinculada a Mujeres Creando y que seguramente tiene que ver con esta suerte de trabajo coordinado que ahora se va a hacer en la ciudad del Alto. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Es así, Ángel, y bueno, estamos en este gran desafío. Eso es. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se están organizando las cosas en el Alto? ¿Y cuáles son de pronto tus primeras impresiones de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer? De verdad que hay mucho por hacer en el Alto. Seguro. De hecho, ya estamos empezando. No es imposible. No. Yo creo que con un trabajo mancomunado con todas las instancias que hacen a la atención, prevención, sanción de violencia, se va a lograr. Hemos logrado ya varios avances, hay varias intenciones y bueno, el estar ahí a pie, al lado de las compañeras que viven situaciones de viencia es nuestro objetivo y deber. Y estoy seguro que con tu claridad se van a poder hacer cosas más que interesantes. Paola, de verdad, bienvenida. A ver, tenemos gente que nos va a acompañar a través de la plataforma Zoom. Quiero saludar al doctor Norman Tornero Rodríguez, director general ejecutivo del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas, el CERDAPI. ¿Cómo está, Tito? Bienvenido, muy buenos días. Le saluda Ángel Careaga. Tal vez su micrófono que está apagado. Tito, ¿lo tenemos en el Zoom? A ver, vamos a tratar de ajustar unas cositas hasta que el doctor Tornero se pueda conectar. Quiero saludar a una mujer realmente comprometida con este tema, comprometida con las mujeres, Wendy Pérez, directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, Ana María de Romero de Campero. Wendy, querida, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel, muchas gracias por la invitación y por la entrada. Wendy, sé que no has podido estar acá con nosotros porque te encuentras un poquito delicada de salud. Esperamos que esto pase muy pronto y te podamos tener activa como todos estos meses. Ay, muchas gracias. Y voy a saludar a Gustavo Tapia, responsable de salud materna del Fondo de Población de las Naciones Unidas del UNFPA en Bolivia. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido, le saluda Ángel Careaga. Hola Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Un saludo también a Wendy, desearle lo mejor para su salud. Y un saludo también a toda la audiencia, a las compañeras y compañeros que nos escuchan. Gracias, de verdad, muchas gracias, Gustavo. A ver, Wendy, quiero empezar contigo. Desde la mirada de observación, de acompañamiento que se ha realizado desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, ¿cuáles son tus primeras valoraciones en torno a los servicios de atención a víctimas? Queremos que no se confunda hoy el servicio de atención a víctimas con el sistema judicial. Vamos a tener un programa específico para hablar cómo es que se articula y funciona las instancias judiciales y de atención a víctimas de la violencia, pero hoy específicamente queremos hablar de estos espacios psicosociales como son los SLIMs, los DNAs, los CERDAPI, el CIPLU. A ver, Wendy, tus primeras valoraciones, por favor.
Gracias, Ángel. Mira, nosotros desde las competencias que tenemos de hacer el acompañamiento y a las víctimas, ¿no? Y poder acompañarlas, hemos visto durante estos años que la gente se ha ido, muchas mujeres han ido interiorizando que hay una ley y los casos han ido subiendo, uno porque hay una concientización más, de las mujeres están denunciando cada vez más, pero también que en muchos municipios se han ido dando el tema de los SLIMs y las DNAs, pero a la par de eso también hay un tema de que estos servicios no han sido, en las ciudades grandes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, no, en el eje central y en los 9 departamentos sí se cuentan con estos servicios, ¿no? Se cuentan con este servicio que es uno de los primeros dentro de la cadena de atención, pero en varios municipios no se cuenta y si bien se cuentan, digamos, el personal no está uno muy bien capacitado y el otro tema es el tema de que no son instancias que estén institucionalizadas, ¿no? Ese es un problema por el cual se ha estado atravesando durante estos últimos años y ha sido también una de las sugerencias principales, una de las propuestas principales para la modificación a la Ley 348, que estos servicios en los lugares donde no están institucionalizados se puedan institucionalizar. También hemos visto que en algunos municipios que el SLIM y la DNA funcionan de manera conjunta y tampoco hay la capacidad, digamos, ¿no? de poder atender todos los casos porque muchas veces una o dos personas están atendiendo el SLIM y la DNA y hay en varios municipios que no tenemos PELCDs, ¿no? Hay PELCDs y también hay el tema de que mucha de la gente se ha estado quejando por el tema de la calidad de atención que se tiene, ¿no? Que la calidad de atención que se tiene tanto en la PELCD, en los SLIM, ¿no? Muchas compañeras han estado quejándose del tema de que hay una mala atención o el maltrato, si bien una mujer que va a una instancia, ya el tema de poder hacer una denuncia es complicado, ¿no? El animarse a hacer una denuncia y peor cuando vas a un SLIM o a una PELCD que te traten mal y muchas ya no regresan, ¿no? Entonces esos son los problemas que hemos estado viendo, que se ha estado atravesando. También hemos visto que dentro la PELCD no hay la cantidad de personal que deberían de tener para atender todos los casos que se dan, ¿no? Un investigador, alguien que atiende en plataforma, en muchos municipios hay una sola persona en la PELCD atendiendo, no tienen las condiciones para que se pueda realizar una atención de manera efectiva, ¿no? Hay estos temas que hemos estado viendo por los cuales se han estado atravesando durante este tiempo, ¿no? Y ahora con miras a la modificación a la Ley 348 se tienen que tomar en cuenta todos estos puntos. Creo que sí, Wendy, te agradezco mucho. Gustavo Tapia, responsable de salud materna en el UNFPA. Si bien la dimensión de la denuncia no es un tema que usted deba atender ni a lo mejor nos pueda generar muchas apreciaciones, cuán importante es que todas estas instancias, los SLIM, los DNAs, se fortalezcan, se articulen con una mirada más integral también para una afectación positiva en la salud de las mujeres. Sí, Ángel, es muy importante el poder articular todos los servicios desde una perspectiva intersectorial. Participación activa de todos los actores de la cadena de atención a las víctimas de violencia y obviamente en el caso del sector salud pues existe el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual que es la normativa del Ministerio de Salud y Deportes para poder brindar esta atención calificada, oportuna y de calidad, ¿no? Y además está el procedimiento técnico para el cumplimiento de la sentencia constitucional 0206/2014, ¿no? Para el tema de interrupción legal del embarazo, ¿no? Obviamente existen muchos desafíos para la implementación, como ya lo comentaba Wendy, pero es importante esta articulación intersectorial, sobre todo a nivel municipal, para poder crear redes de atención a todas las víctimas que dialoguen entre sectores y que puedan ofertar esta
atención oportuna y de calidad, ¿no? Gracias, de verdad, Gustavo. A ver, me voy a probar una vez más con el doctor Tito Norman Tornero, el director ejecutivo del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas, SEPDAVI. Doctor Tito, ¿está ya en línea con nosotros? Tito, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Le saluda Ángel Careaga. No estamos teniendo suerte con el doctor Tito Norman, que en un ratito más se podrá conectar con nosotros. Paola, ustedes tienen, además de una actividad que es muy profesional, también está el tema del activismo. ¿Cómo has observado tú en este tiempo, a partir de la cantidad de mujeres que, por ejemplo, acuden a Mujeres Creando, esta temática? ¿Existe una suerte de enlace, de vinculación, de un trabajo que verdaderamente se puede rescatar desde los SLIMs, los DNAs? Bueno, mira, ahora en la ciudad del Alto, evidentemente hay que trabajar mucho por las DNAs y los SLIMs. Ya. Asimismo, por la ruta crítica que viven las mujeres en situación de violencia. Sí. Hemos visto de cerca que las compañeras del Alto tienen que recorrer muchas distancias largas de un lugar a otro para poder acceder a una denuncia, iniciar una demanda y seguir su proceso. Yeah. Por darte un ejemplo, la FELCB está en la Ceja del Alto. Sí. El Ministerio Público está en el Cruce Viacha, que más o menos son unas 30 cuadras o más de distancia. El IDIF, que es donde se saca forense, está en otra zona prácticamente. O sea, te tienes que pasear el Alto para... Prácticamente, a una compañera le dura aproximadamente de 3 a 4 horas solo realizar su denuncia y tener su certificado médico forense. Wow. ¿No? Y los SLIMs también están en cada distrito, las defensorías, y también en zonas realmente muy alejadas, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros coordinando como primera instancia para dar respuesta es unificar todo esto, porque cuando hay voluntad, Ángel, tenemos que pasar inclusive burocracias, negligencias, retardación de justicia, que es a lo que apuntamos como movimiento social feminista, y lograr esto. Lo ideal sería lo que dice la ley 348, que haya una instancia conjunta, un edificio con todas las comodidades y condiciones que merece la atención de violencias, pero bueno, eso sabemos que se va a dar a largo plazo, ojalá. Pero mínimo, a corto plazo ya, nos estamos planteando un mes como máximo, la posibilidad, ya hemos tocado puertas, felizmente nos han atendido, hemos coordinado con Ministerio Público, con IDIF, con la FELCB, y en primera instancia por lo menos lograr ahora en las instalaciones de la FELCB esta unificación de las atenciones de violencia, ¿no? Bien. Ministerio Público, IDIF, FELCB, Defensorías y SLIM, que estén en un solo lugar para dar prioridad a las denuncias. Wendy, uno de los principales inconvenientes o las explicaciones para que todos estos servicios de alguna manera no hayan tenido el impacto que se esperaba en el contexto y en el marco de la ley 348 es una falta de presupuestos, que de alguna manera el gobierno central, los gobiernos municipales no logran hacer una suerte de priorización de recursos para estos ámbitos. ¿Cuál es tu evaluación a partir de esto, que tiene que ver específicamente con las instituciones que deberían recibir algo más de recursos financieros para hacer frente a esto? Mire, sí, Ángel, ¿no? El tema de presupuestos es un problema que se ha suscitado bastante, pero en ese marco han ido dándose algunos presupuestos para que funcione este tema. Lo que decía la compañera que te está acompañando ahí en el estudio, creo que es muy importante, ¿no? El tema de que estos servicios deberían de estar en un solo lugar. Es todo lo que ella dice, es lo real, lo que pasa ahora. Pero lo que también ha estado pasando es que muchos de las instancias presupuestan, ¿no? Tienen un presupuesto que no es lo más óptimo, entendemos que no es lo más óptimo, no es lo que deberían de tener, pero pese a eso, con lo poco que tienen, tampoco han estado ejecutando en lo que deberían de ejecutar, ¿no? Hemos visto que en varios
lugares, obviamente que presupuestan un 15% y de ese 15% están ejecutando un 5% de los presupuestos, ¿no? Entonces no se está optimizando o las instancias no están ejecutando el presupuesto como debería de ser y en donde debería de serlo, por decirlo así, ¿no? Están, obviamente que lo presupuestan, pero no es una prioridad para muchos municipios o algunas instancias de la cadena de atención, ¿no? De que no es suficiente, sí, pero que sí tienen y no se está ejecutando de manera óptima también, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que se ha tenido. A mucha gente no le está interesando, no le ha interesado ponerle la suficiente voluntad, digamos, ¿no? De ejecutar esos presupuestos en lo que se debería. Bien, Gustavo, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿existen recomendaciones que se le haya dado al Estado en relación a priorizar, por ejemplo, esta atención integral que además involucre, por ejemplo, estos aspectos de incluir en los presupuestos una mayor cantidad de recursos para la atención efectiva de estos temas? Claro que sí, Ángel. Bueno, hemos estado trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para poder contribuir a la implementación del modelo de atención a víctimas sexual que les mencioné anteriormente y el procedimiento técnico para aplicar la sentencia constitucional, ¿no? En el artículo 7 de este procedimiento, que es una norma oficial del Ministerio de Salud y Deportes, establece que los gobiernos municipales y las autoridades competentes en salud, estaríamos hablando, digamos, a nivel municipal de las máximas autoridades, que puedan incorporar en los planes operativos anuales un presupuesto destinado a la atención a víctimas de violencia sexual desde el establecimiento de salud, ¿no? Es decir, que puedan incluir recursos para, primero, dotar de infraestructura adecuada o adecuar la infraestructura existente, dotar de equipamiento médico básico, de medicamentos para la atención a víctimas de violencia sexual. Ustedes saben que las víctimas cuando acuden al servicio y como mencionaban las compañeras, pues a veces tardan horas en poder llegar y cuando llegan a veces no existe, por ejemplo, el medicamento para prevenir el VIH, digamos, o los medicamentos para prevenir un embarazo. Entonces, todos estos insumos y medicamentos deben estar incorporados en los planes operativos anuales cada año, ¿no? Y es una tarea que tiene el personal de salud de los municipios de poder gestionar con las autoridades del gobierno autónomo municipal la incorporación de estos presupuestos, ¿no? Y obviamente los servicios departamentales de salud tienen la tuición para poder regular y reglamentar la implementación de este modelo en todo el ámbito geográfico que les corresponde, ¿no? Y además interconectarse, como lo mencioné, con los otros servicios a nivel municipal, ¿no? Los SLIMs, las DNAs, la policía, etcétera, ¿no? Esto es muy importante, crear espacios de diálogo para que puedan manejar los mismos datos, hacer un seguimiento a las víctimas de manera adecuada, no solamente brindarles la atención inmediata, sino hacer el seguimiento a posterior, ¿no? Eso es muy importante, Ángel. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a hacer un corte bien chiquitito, no cambien el dial, porque todavía tenemos que hablar de las casas de acogida. Vamos a hablar acerca de los certificados únicos de violencia y un poquito ya lo que nos había adelantado Paola, de a lo mejor hasta lo extenso y largo y tedioso que puede ser hacer este trámite para las mujeres. Vamos a hablar de la ley 348 y vamos a ver cuántas de las cosas que nos aporten nuestros invitados hoy se pueden incluir en esta modificación de la ley 348. Segundos, esperen unos segundos, enseguida continuamos. Una idea puede... La creatividad y el emprendimiento son las fuerzas que impulsan el desarrollo del país. Este potencial se encuentra en manos de emprendedoras y emprendedores, quienes con trabajo, esfuerzo y dedicación logran crear productos de alta calidad. Ahora puedes proteger tu marca y evitar que sea plagiada, registrándola en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Tu marca vale mucho. Protégela. Hecho en Bolivia.
Colombia. Senapi, protege tu creación. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Ese es el sonido que vos buscas. Quédate con la radio, no cambies el dial. Radio Illimani, Red Patria Nueva. Rumbo a la modificación de la Ley 348, balance sobre la implementación de la ley y desafíos para el fortalecimiento de las políticas y servicios de prevención, atención, sanción y reparación. Hoy estamos hablando de los servicios de atención a víctimas. Quiero darle la bienvenida al doctor Tito Norman, que ya ha llegado y ya está en compañía con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buen día. Primero que nada, ofrecer mis disculpas a los radioescuchas, a su persona. Estaba en una reunión precisamente solucionando algunos problemas de la institución, pero ya me encuentro acá para poder comenzar con ustedes y tratar de resolver cualquier duda que se tenga. ¿Cómo está el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima? A ver, el sistema que nosotros, el servicio que nosotros brindamos a la población prácticamente es un servicio muchas veces anónimo y silencioso, porque las personas lastimosamente no conocen de este servicio. Desde mi llegada como director general del CEPDAVI, se ha tratado de dar una nueva cara, una nueva imagen a la institución, bombardear más en el tema de las redes sociales, aparecer en medios, precisamente para que las personas sepan que pueden acudir a esta institución, a que se los colabore, a que se les brinde la ayuda legal, psicológica y en el caso de ser necesario, el tema del trabajo social. Bien. En su valoración, dentro de los alcances que puede tener las funciones que usted cumple, ¿cómo ha visto la situación de las casas de acogida en el país? ¿Qué capacidad tienen? ¿De qué manera sus servicios se vinculan a estas otras instancias para que las mujeres ingresen y puedan acceder a programas de capacitación técnica, bolsas de empleo, créditos de vivienda social, todo esto que... Ya, bueno, una relación directa no ha existido ni existe, ¿me entiende? Nosotros atendemos a las personas que son víctimas de un delito y que son de escasos recursos. Entonces me entenderá que una de las principales falencias que yo puedo tener al momento de brindar el servicio es que las personas no acudan directamente o que tomen los servicios de otro abogado particular o de otro abogado de otra institución pública. Ya no puedo yo brindar el servicio. ¿No? Entonces, dentro de esa relación que usted me señala, muy poco hemos podido coordinar porque no veo yo esos temas más allá del asesoramiento, orientación legal y patrocinio legal a las víctimas de un delito. Ahora, Paola, podemos coincidir, o esto es muy ambicioso de mi parte, pero podemos coincidir en que verdaderamente cuando se empieza a hacer, cuando se empieza a visibilizar un hecho de violencia contra las mujeres, que puede ser sistemático, que ha podido ser continuo en los últimos años y finalmente ha podido hacer su denuncia, no sería una forma económica, cuánta capacidad puede tener a lo mejor de liberarse de esta otra violencia que puede ser la dependencia económica de su agresor. ¿Se puede pensar en una integralidad al momento de atender a una víctima de violencia así? Definitivamente sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal pensar no solamente en una atención primaria, ¿no? Corta, sino a futuro. Sería interesante y realmente yo escuchando la participación de los y las que me acompañan, hay que seguir trabajando para que autoridades que pueden mover cosas, Ángel, y obviamente todos de alguna manera sí, pero quienes toman decisiones son lo importante aquí, realmente asuman la conciencia de que esto de las violencias hacia sectores vulnerables como son guaguas y mujeres principalmente, merece la atención necesaria. Basta de utilizar demagógicamente el tema, basta de prometer tantas cosas. Mira esto que mencionas, que es tan importante, Ángel, de ver otro cuadro y otro panorama, de poder ayudar más profundamente a esta población. Esto de la reforma de la ley 348 que estamos arrastrando desde noviembre del año pasado, que nos prometen, nos dicen 1 mes, 3 meses, ahora 6 meses. Es decir, estamos frente a situaciones de violencia realmente lacerantes. Entonces, cada día que pasa, a veces perdemos 1 vida, 2 vidas, 3 vidas. Tenemos que ponernos las pilas y de una vez reaccionar. Ahora, doctor Tito, lo quiero aprovechar y es que usted se ha perdido el primer bloque del programa, así que quiero verdaderamente tenerlo acá con nosotros un poquito. Claro que sí. En esta suerte de aspiración a que esto sea integral, desde luego
está el tema político y a veces está tan politizado el tema y los asuntos que a veces hay una desconexión completa y total entre municipios, gobernaciones, gobierno central. Desde las instancias que usted vigila y que usted revisa, ¿se ha podido coordinar un poco este trabajo para revisar cómo está también comprendida, por ejemplo, los alcances de la ley 348 en municipios, en gobernaciones? Bueno, así como nosotros, como SEBDAVI, brindamos ese servicio integral a nivel nacional, porque nosotros tenemos presencia en 7 departamentos de los 9, hay otras instituciones públicas que también brindan servicios similares, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, los SLIMs de la alcaldía, hablamos también de algunas ONGs que brindan ese servicio gratuito a las personas, sobre todo a las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Lastimosamente, a momento de llevarse a la práctica este servicio, muchas veces hacemos doble trabajo, ¿me entiende? Hacemos un doble trabajo, hacemos ese desgaste del personal, cuando tranquilamente podríamos coordinar de mejor manera entre instituciones, entre distintas instituciones de la sociedad y poder generar una especie de servicio único, por llamarlo así. ¿A qué me refiero? Nosotros cruzamos muchas veces con ¿qué problema? Que la persona va y primero se queja a lo más cercano de su casa, digamos un SLIM. ¿No? En el SLIM, naturalmente, de la alcaldía, ellos también con mucho trabajo, con mucha recarga de casos, por X o Z razón, no les dan el servicio como ellos quisieran o en la prontitud que ellos quisieran y se van al Ministerio de Justicia. Nuevamente a comenzar el proceso. Entonces ellos no nos cuentan que ya han ido al SLIM. Claro. Entonces ¿eso qué genera? Genera que 2 procesos paralelos estén avanzando y llegado un momento las autoridades pues se percatan de ese extremo. Claro. Y tenemos que abandonar, ¿me entiende? Porque una de las causales, como le decía hace un momento atrás, es pues que no se tenga el patrocinio de otro abogado. Claro. ¿No? Entonces eso también hay que educar a las personas, hay que enseñar a las personas que como principal obligación de ellas es decirnos la verdad para que no exista este cruce, ¿me entiende? Claro. Ahora lo que sí es algo interesante y se ha planteado también a las autoridades es el tema de poder unificar todo ese trabajo que se brinda porque es el mismo trabajo. Claro. Esta no es una competencia de quién atiende más o quién va a recaudar más usuarios, por llamarlo así, es el tema de ayudar a la población. Y si tenemos que hablar de esa ayuda a la gente más necesitada, que en este caso una de las poblaciones vulnerables precisamente son las mujeres, no podemos pues estar viendo colores políticos, no podemos estar viendo intereses personales, particulares o institucionales, cuando la finalidad es brindar el mejor servicio posible a la población. Wendy, el doctor Tito nos toca un tema que de verdad debería ser uno de los primeros en atender en relación a la capacidad que tengamos de contar con información y datos, porque de pronto tú recurres a la FECRCB y hay 100 casos, vas al Ministerio de Justicia y hay 1200, ni siquiera es que hay 104, ¿no? Como para decir, bueno, las cifras no coinciden, pero están ahí, hay una diferencia enorme, o vas a una ONG y la ONG te brinca con que no, hay 2500 casos, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil poder alcanzar una suerte de certidumbre en torno a cuál es el estado de situación de la cantidad de denuncias, si estas denuncias están incrementándose, si las mujeres verdaderamente están empoderándose y están asumiendo también el hecho de la denuncia como una necesidad. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen desde el Servicio Plurinacional de la Mujer en relación a este tema? Sí, Ángel, mira, nosotros hemos hecho un estudio en los cuales nos arrojan datos que son sorprendentes, ¿no? Que son números. Y bueno, tiene que ver con todos los años se han estado incrementando los casos de violencia y obviamente que datos entre la FELCD, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía varían los datos, ¿no? Varía bastante, pero hay... tenemos que entender que hay gente que sí está denunciando, hay gente que está abandonando y hay gente que todavía no está denunciando y que todavía en lugares del área rural que todavía no denuncian, que no conocen, no denuncian y que tampoco tienen el servicio de poder, un lugar, digamos, no una instancia en donde puedan hacer una suerte de denuncia, por decírtelo así, ¿no? Los datos que nosotros hemos podido recabar entre la gestión 2003 y la 2019, que digámoslo así,
son, digamos, en la gestión 2013 en Santa Cruz tenías 1.538 denuncias y en el 2019 tienes 17.464, ¿no? Entonces incrementa y vemos que entre el departamento en el departamento de Santa Cruz se han cuatriplicado el tema de denuncias, ¿no? Santa Cruz es el departamento con más casos de denuncias que tenemos, más de la mitad de todos los casos denunciados están en Santa Cruz, ¿no? Y después sigue La Paz, Cochabamba, y en las otras gestiones el primer departamento era La Paz, por decírtelo así, ¿no? Entonces, esto se ha ido variando durante los años y entendemos que puede que ser que se están incrementando los casos y que la gente está denunciando, pero que también al hacer este tipo de denuncias mucha gente no está obteniendo resultados, ¿no? Y es un tema que también tiene que ver con la carga que se tiene en las diferentes instancias, ¿no? Tú decías que va a haber otro espacio para hablar específicamente de la Fiscalía. Los otros Creo que este tema nos va a demandar en algún punto sentarnos y realmente hacer una suerte de plataforma, de red, donde se concentren todos los datos, donde las personas puedan sentir que desde donde haya hecho mi denuncia va a haber un lugar donde se va a concentrar esa información y voy a recibir atención. Y es que ayer Gustavo hacía una entrevista con una responsable de género en Pando y me espanté, porque hay una mujer de 22 años que es abuela en Pando. Y a veces la dimensión de la violencia la entendemos desde el golpe, desde la agresión, me ha echado de mi casa, bueno, casi me mata, que es este ciclo más alto que últimamente en los medios lo hemos naturalizado y que casi parece como una anécdota y nos debería preocupar. Pero, Gustavo, en lo que tiene que ver con la salud materna, ¿cómo puede haber una niña que se embarace a los 11 años y que su hija a los 11 años también se embarace y la haga abuela, una abuela de 22 años? Esto debería verdaderamente erizarnos la piel a todos, ¿verdad? Y justamente, Ángel, es tan importante el poder ver esto. Nosotros como UFPA estamos queriendo apoyar a las diferentes instancias del Estado plurinacional para poder estudiar este tema. Está denominado el patrón intergeneracional de embarazo no intencional en niñas, ¿no? En niñas y adolescentes. Y es lo que tú comentas, ¿no? Que la adolescente fue madre adolescente, después el patrón se repite con su hija y después se repite y vas teniendo abuelas jóvenes, como mencionas, ¿no? Esto es muy importante abordar también colateralmente al tema de violencia y violencia sexual, el tema de los matrimonios y uniones tempranas, infantiles, forzadas, ¿no? Por diversos, en muchos casos esto, y también se da el tema del embarazo o la maternidad infantil forzada, ¿no? Que son temas que tenemos que abordar porque desde la perspectiva de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, son prácticas nocivas, ¿no? Dañinas contra las niñas y adolescentes y que pueden cambiar y afectar su presente y su futuro. Por eso es muy importante que las políticas que se desarrollen incorporen este tema, ¿no? Y algo que también tú mencionabas sobre los registros administrativos, los datos, creo que es muy importante que en esta reforma de la Ley 348 se pueda animar, digamos, todas las instancias, miembros de la cadena de atención, que puedan mejorar los registros administrativos para que tengamos indicadores desagregados por sexo, por edad y por otras variables que son importantes analizar para poder delinear mejores políticas, poder implementar programas mucho más precisos de respuesta a la violencia y la violencia sexual, ¿no? Eso creo que es muy importante resaltarlo. Lo que estás tocando, Gustavo, es realmente importante porque el tener unos datos tiene que dejar de servirnos a nosotros los periodistas y los medios de comunicación para como gran cosa hacer unos titulares enormes de nuevo femicidio, ya vamos en 104, ya vamos en 105 y empezarlos a utilizar de manera mucho más solvente para generar políticas públicas, para generar incidencia, para saber en dónde y en qué puntos y en qué niveles debemos atacar a este problema. Paula,
universidades, me pongo a pensar y me he quedado con esto de la falta de presupuesto, la falta de coordinación, el vacío que a veces una mujer encuentra en una instancia pública que además la revictimiza y le dice, vos algo habrás hecho, pero porque así nomás no te pueden haber pegado, ¿no? O sea, estas cosas que suceden lamentablemente en la función pública. Y pensaba, no es desde la academia, desde las universidades, convenios con estas instancias, que a lo mejor se puede generar una salud también en el servidor público, que a lo mejor válidamente por ahí tiene una cantidad de carga laboral que no le ha ayudado a hacer piel en la calidez, en estas formas de atención de estos temas. ¿Se podrían hacer acuerdos con universidades? ¿Qué piensas? Definitivamente, Ángel, yo creo que la educación, la instrucción, en ese sentido es un pilar fundamental. Uh-huh. Y es muchas veces lo que nosotras como movimiento feminista también lo hemos trabajado bastante. Sí. Lo que pasa es que en los 4 ejes del tema de las violencias, atención, prevención, sanción y reparación, se trabaja con un enfoque tradicional, ¿no? Con una visión, nosotras le llamamos patriarcal y machista, ¿no? En esa función de no separar a las familias, que mamá, papá, hijitos juntos, tu marido sobre todas las cosas hasta que la muerte te separe, y puedo seguir, ¿no? Entonces, la academia sigue reproduciendo este enfoque, ¿no? Sigue reproduciendo este enfoque. Y es oportuno abrirnos, ¿no? No cerrarnos a las posibilidades de revisar otras teorías, otras bases que sirvan para luchar contra la violencia. Nosotras hemos desarrollado todo un enfoque feminista, le hemos llamado, hemos analizado la categoría víctima, victimador, violencias, familia, ¿no es cierto? Entonces creo que es menester, ya estamos introduciendo, de hecho, este año a mí se me ha invitado a ser docente de la Universidad Mayor de San Andrés y me ha animado a romper, digamos, con el programa que te imponen y te dicen, estas temáticas tienes que dar. Perfecto, yo voy a dar estas temáticas, pero también voy a introducir esta, ¿no? A ver cómo me va. Entonces, es importante aportar. Y se puede, definitivamente se puede, desde la educación primaria, educación secundaria y educación superior, y todas las instancias que se pueda llegar, ¿no? Y antes de que se me vaya, si me permites, haciendo alusión a lo que dice el compañero Norman, la ley 348 ahora ya contempla lo que es el sistema de registro único de denuncias mediante el CETABI. Si no me equivoco, eso funcionaba, pero se ha cortado, no sé por qué razones. Sería interesante reactivarlo, no esperar tal vez a que haya la reforma de la ley, tal vez ya se puede trabajar para de una vez marche ese sistema. Doctor, convenios con universidades, con otras instancias, coordinar, la alusión a lo que acaba de decirnos Paola. Naturalmente que yo pienso, estoy seguro, la verdad, que una de las posibles soluciones que se puede brindar para mejorar este tipo de sistema o de este tipo de atención a las mujeres es precisamente la educación y el trabajo en conjunto, ¿no? Cuando hablamos de un convenio interinstitucional, naturalmente acudimos pues a otras instancias gubernamentales, ONGs, o también podemos hablar de ese grupo de personas privadas que puedan querer apoyar. El tema de la educación en nuestro país es tan importante porque es desde la casa donde tiene que comenzar a cambiar ese chip que tenemos a veces de violencia, ¿no? Desde ese tema de gritar, de levantar la voz, que a veces lo pasamos desapercibido, pero que aunque usted no crea, desde ahí comienza la agresión hacia la mujer, ¿no? Entonces es un tema casi cultural en nuestro país, lastimosamente, y es obligación de todos los servidores públicos, creo yo, el tema de tratar de generar ese cambio desde la casa y desde los jovencitos, desde los niños, para que vayan cambiando esa visión que tienen en contra de la mujer, o que ellos son los dueños de la casa, los jefes de la familia, y todo eso, esos clichés mal vistos que hoy por hoy desencadenan tanta violencia en nuestra sociedad. En el tema del CETABI, le vuelvo a repetir, nosotros estamos tratando de dar este nuevo impulso al servicio. Mi persona es director ejecutivo recién hace 3 meses, entonces estamos nosotros en pro de mejorar todo lo
que se necesite para el beneficio de la sociedad. Nosotros estamos atentos a cualquier sugerencia, a cualquier consulta, si se necesita datos estadísticos, si ustedes necesitan información, ahí las puertas de mi oficina siempre están abiertas, y no solamente para ustedes, sino para la población. Quiero recordarles que gratuitamente pueden llamar al 814-0285. Nuevamente les repito, 814-0285. Es la línea gratuita del CEFDAVI, que está a disposición todo el año, las 24 horas del día, y alguien siempre les va a contestar ahí para atenderlos, para asesorarlos u orientarlos en lo que ustedes necesiten. Bien, licenciada Gutiérrez, doctor Tito Norman, a Gustavo Tapia, de verdad agradecerles mucho este tiempo. A las 12 en punto del mediodía en Red Patria Nueva tiene que sonar el himno nacional, así que nos van a cortar la transmisión. Les quiero agradecer mucho por los aportes, por todas las valoraciones que nos han compartido en este espacio. Voy a cerrar con Wendy Pérez, directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer, para sus últimas consideraciones. De verdad, un minutito, Wendy, para cuáles de los aspectos mencionados requieren modificaciones en la ley 348 después de habernos escuchado este tiempo. Hay varios puntos que se están tomando en cuenta. Si bien es un proceso que estamos haciendo, un proceso largo, sí se está tomando en cuenta tratar de poner en esta modificación de la ley 348 todas las propuestas, tratar de engranar todas las propuestas que tiene desde la sociedad, porque es importante, porque son las necesidades que se tienen, y creemos que es importante y que tiene que estar plasmado dentro de este documento. También considero que es importante el poder trabajar con la primera infancia, que si bien la violencia se tiene que atacar desde un tema académico, la escuela y todos esos espacios, pero la primera infancia creemos que es demasiado importante, ¿no? Que son los primeros pasos, la primera formación que tenemos todos como seres humanos. Es muy importante poder abarcar este espacio también, y dentro de las universidades va a ser importante el poder hacer un cambio, que el tema de violencia se toque de manera profunda, no solo desde un convenio o solo conversatorios que se han estado dando últimamente, que creemos que es importante, pero que este tema esté dentro de la currícula, que nos vayamos formando desde esos espacios, los abogados o toda la gente que se profesionaliza en los diferentes aspectos, vayamos tocando este tema de manera profunda, va a ser importante, ¿no? Y ahí se van a ir suscitando todos estos tipos de cambios. Muchísimas gracias, Wendy, te dejo un abrazo, espero de verdad tu salud se reponga rápidamente. Gracias de verdad a todos ustedes. El próximo martes, persecución penal de los hechos de violencia. Ahí vamos a hablar del sistema judicial. Los esperamos el próximo martes a las 11:15 de la mañana. Permiso. Rumbo a la modificación de la Ley 348. Balance sobre la implementación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es una iniciativa de la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Embajada de Suecia.